El doctor Eduardo es abogado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especializado en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialización en Derecho Notarial y Registral, especialización en Dirección de Empresas, especialización en Recursos Energéticos, magíster en Historia, Atlantic International University, doctor en Filosofía y Educación, profesor por 11 años de diversas universidades, director del diario Vanguardia Liberal durante 10 años, notario número 38 de la ciudad de Bogotá. Ha sido presidente de la Academia Colombiana de Historia, subdirector de la Academia Colombiana de la Lengua, presidente de la Unión Colegiada del Notariado, miembro del Consejo General de la Unión Internacional del Notariado, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Santander, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma, presidente consejero superior de la Universidad Manuela Beltrán, miembro de la Junta Directiva de Colprensa, miembro de la Junta Directiva de Fundación Participar, y tiene muchísimas más. Y en su actividad académica es miembro de número de la Academia de Historia de Santander y fue presidente de la misma durante 7 años. Miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España, miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua, miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua de España, miembro honorario de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, miembro de la Academia Notarial Americana, miembro de la Comisión Revisora del Diccionario Jurídico Prehispánico, presentado en la Universidad de Salamanca en presencia del rey Felipe VI, miembro de la Comisión del Bicentenario de la Independencia Colombiana y miembro del Comité Académico del Bicentenario de la Constitución de Cúcuta. El doctor Eduardo Durán va a presentar el tema ¿Por qué flanqueó el libertador Simón Bolívar con el proyecto democrático? Adelante, doctor. Muy buenos días para todos. En primer lugar, el saludo muy especial para la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, para la Universidad Nacional Autónoma de México, para los invitados especiales, para mis compañeros de Colombia, el doctor Armando Martínez y el doctor Jorge Dávila, quienes me acompañarán en esta disertación. El tema: ¿por qué flaqueó el libertador Simón Bolívar con el proyecto democrático? Quiero agradecer de manera muy especial a los organizadores de las segundas jornadas académicas del Congreso Americano de la Libertad por esta gratísima experiencia que nos brindan hoy y que tiene por objeto continuar el desarrollo de la idea nacida en la ciudad de Quito cuando se celebró el primer evento con motivo de la conmemoración del bicentenario de la batalla de Pichincha. Nos corresponde hoy analizar la situación de Colombia cuando, una vez consolidada la gesta emancipadora, se daba el paso para la organización de la República, dejando atrás la monarquía española y su régimen colonial, y que con las figuras de virreinato, capitanías y audiencias se imputaba una forma absolutista de gobierno, en donde además se imponían elementos discriminatorios frente a la población originaria de estos territorios, bajo la organización de una economía extractiva que explotaba los diferentes frentes productivos para trasladar los respectivos dividendos a la corona española. Los hechos que surgían entonces, después de la batalla de Boyacá en 1819, indicaban claramente que había que diseñar un esquema constitucional que regiría la vida política, administrativa y económica de la nación, que a partir de esos acontecimientos emergía. En la Nueva Granada había sido posible la formación de una élite cuya aparición se derivaba de la actividad académica de las comunidades religiosas
que después de trabajar intensamente en tareas de alfabetización y de afianzamiento de la religión católica, lograron grandes alcances en educación básica y secundaria para pasar después a la fundación de universidades, es decir, que en esta materia la iniciativa fue privada, promovida por dominicos, jesuitas y franciscanos, así como por el clero regular, es decir, por estamentos religiosos y no por determinación del gobierno español. De esta manera, las primeras universidades que aparecen en la Nueva Granada fueron los dominicos en 1573, la Tomista de Santa Fe en 1580, en tercer lugar el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, también con sus primeras cátedras en esa época, y la Universidad Javeriana para 1621. Allí comenzaron a llegar los hijos de las élites criollas de Santa Fe de Bogotá y otros, en proporción mucho menor, de las ciudades de otras latitudes. La Ilustración permitió acceso al conocimiento no solamente de las estructuras de las teorías vigentes, sino del análisis de nuevos hechos que ocurrían en otros lugares del mundo, en este caso la independencia de los Estados Unidos de 1776, la Revolución Industrial de 1780, la Revolución Francesa de 1789, la invasión napoleónica de España de 1808 y el surgimiento de la Constitución de Cádiz de 1812. Estos acontecimientos motivaron a muchos jóvenes ya con formación superior para examinar el alcance de estos hechos que producían enormes transformaciones y frente a los cuales era necesario iniciar un proceso de estudio y correspondiente asimilación para propiciar el análisis crítico alrededor de los mismos, de manera que sirvieran de sustento para fijar un proyecto de futuro que permitiera construir los elementos de transformación que se requerían. Así fue como surgieron las reuniones secretas entre esos grupos que posteriormente se vieron fortalecidas con la llegada de las logias masónicas, en donde Francisco de Miranda tuviera un papel fundamental al trasladar el modelo de esas instituciones del viejo continente hasta las tierras americanas. La clandestinidad fue lo que permitió, sin hostigamientos y represalias, el abordaje de las nuevas doctrinas y el estímulo para una actuación decidida en torno a las mismas. Es deducible que con la introducción de estas ideas provenientes de la Ilustración y con claros ejemplos de desarrollo dentro de los procesos mencionados, los territorios conformados por las colonias de España en América querían abrir espacios de participación que incluyeran a los sectores excluidos, pues el poder estaba concentrado en blancos y criollos y apartaba tajante y dramáticamente a mestizos y aborígenes. Esto significaba también trabajar en la estructuración y desarrollo de la idea de autogobierno sin la influencia del totalitarismo absorbente de la potencia extranjera que ejercía de colonizadora. Por otro lado, las ideas liberales en boga señalaban la urgencia de esquemas de gobierno en donde fuera posible identificar la supremacía de las libertades individuales, la libertad de cultos y la apertura en la educación para que dejara de ser elitista y fluyera a todos los sectores sociales. A su vez, era necesario atenderse el clamor del replanteamiento del modelo económico centrado en un régimen impositivo que impedía la generación de riqueza a los actores del sistema productivo. Por estas razones, encontramos que ese grupo de intelectuales que idearon y promovieron el movimiento independentista y que llegaron a la Villa de Leyva, a la Villa del Rosario de Cúcuta a redactar la Constitución para los territorios liberados, tuvieron presente estas nuevas corrientes ideológicas que estructuraban un sistema de pensamiento avanzado que tenía que articularse a la nueva normativa que dirigiría sus destinos. De allí salió un marco constitucional para una república representativa con la implantación de la teoría de la división tripartita del poder y con la definición de un esquema de libertades que constituían el cambio fundamental en el modelo de gobierno. Bolívar insistía en su empeño de integración que estaba dirigido a las antiguas colonias españolas más que a la misma América Latina,
pero le rondaba la idea de que un esquema de libertades amplias podría ser un obstáculo para este sueño, pues tendría que enfrentarse a inconformismos que harían difícil la tarea de avanzar en la consolidación y más bien podría abrirse paso a un escenario demasiado deliberante que terminaría obstruyendo ese sueño tantas veces anhelado en medio, tal vez, de incomprensiones, ingratitudes y engaños. Por otro lado, el general Francisco de Paula Santander, señalado por los constituyentes de la Villa del Rosario de Cúcuta como el coequipero de Bolívar para afianzar la libertad de las colonias españolas en el área del virreinato y para consolidar el proyecto republicano, pensaba en un esquema liberal que pudiera de manera efectiva brindar a la sociedad los derechos y garantías individuales que por siglos habían sido negados. Esa Constitución estableció un plazo de 10 años para proceder a la modificación, de tal manera que después se pudiera buscar una evaluación que permitiera un ajuste a lo que allí había sido estipulado. Las circunstancias hicieron que ese plazo se anticipara y se convocara una nueva Asamblea Constituyente para 1928, es decir, transcurridos apenas 7 años, en donde, dicho sea de paso, se quebrantó una decisión que había sido elevada a rango constitucional. Allí sería el escenario de enfrentamiento entre los dos grandes bloques ideológicos, el de Bolívar, que propugnaba por un régimen centralista con libertades limitadas, y el de Santander, que apoyaba decididamente el afianzamiento democrático y una estructura de poder enmarcada dentro del federalismo que señalaba la autonomía de las regiones. Bolívar tenía una formación esencialmente militar y su pasión la constituía el campo de batalla. ¿Acaso esas experiencias lo hacían pensar en un régimen que se atuviera a esos parámetros enmarcados por la rigidez de la milicia y por el acatamiento no deliberante de las órdenes de mando? ¿Soñaba la monarquía o acaso una presidencia perpetua? Armando Martínez, en su conferencia, nos hablará de este proyecto que seguramente le agitaba su mente y le menguaba su sueño. Santander llegó muy puntual a la cita de Ocaña y allí inició la vehemente defensa de su proyecto federalista y democrático. Su formación jurídica y su acercamiento constante a los grandes librepensadores de la época lo afianzaban conceptualmente en un modelo de avanzada. Bolívar era más cauteloso y decidió no llegar a esa ciudad, sino ubicarse cerca, en la meseta de Bucaramanga, para estar desde allí atento a las deliberaciones del magno organismo. Las comunicaciones iban y venían, pero a su vez los áulicos actuaban habilidosamente para interferir en uno y otro protagonista, situación que recrudeció el ambiente, lo enrareció y lo llevó a la polarización que trajo como consecuencia la medición de fuerzas. Definitivamente, el Libertador quería un proyecto centralista que implicaba la concentración del poder y el ejercicio de herramientas autoritarias atados a una férrea disciplina. Quienes le acompañaban lo seducían e inducían para que se afianzara en esas ideas y lo impulsaban para apartarse definitivamente de quienes pensaban lo contrario. Ese cerco ideológico y conceptual lo llevó a rechazar cualquier intento de mediación o por lo menos de plantear personalmente su criterio para tratar de convencer a los convencionistas de las bondades del mismo, tal como sí lo hizo Santander en el propio escenario de la convención. Cuando los informes provenientes de Ocaña le indicaron con toda claridad al libertador Simón Bolívar que las mayorías que definirían la nueva Constitución estaban del lado de las ideas del general Santander, Bolívar atendió el consejo de sus acompañantes para regresar inmediatamente a Bogotá para que hiciera uso de sus prerrogativas de potencia pública que le asistían como jefe de Estado y en esa condición declarara perturbado el orden institucional para de esta manera declararse dictador
con la consecuente centralización totalitaria del poder y desde luego excluyendo a Santander de cualquier responsabilidad pública, declarándolo insubsistente en el cargo de vicepresidente para después aplicarle el castigo de expatriación previo a un proceso que alcanzó a decretarle la pena de muerte. Aquí comienza un doloroso proceso en el cual Bolívar se acoge con intensidad en el ejercicio del poder y los inconformes a expresar toda clase de malquerencias a este propósito expresando férreas oposiciones a las decisiones de Estado. Al consolidarse los extremismos sin ninguna posibilidad de diálogo o acercamiento, la convulsión política se convierte en la característica del nuevo esquema de gobierno y la agitación no cesa un instante en medio de las tendencias cada vez más irreconciliables que se patentizaban, lo cual lleva de manera dramática a Bolívar a caer en el más extremo agotamiento físico y moral que lo conducían al agotamiento de sus fuerzas vitales y a la descomposición de su salud corporal. Lo que algunos historiadores llamaron como el nacimiento de la Gran Colombia en la constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, al reunir en ese proyecto a un extenso territorio compuesto por Colombia, Venezuela y Ecuador, incluía Panamá, configurando un país de enorme importancia en el contexto americano, tendría un pronto despertar del sueño para dar paso subsiguiente a una pesadilla que asomaba con la desintegración de esa gran nación. Bolívar había redactado un proyecto de constitución para Bolivia y allí incluyó las cláusulas indispensables para establecer una presidencia vitalicia. Esta idea, que se incorporaba a la normativa fundamental de ese territorio, no era otra cosa que la materialización del sueño tantas veces acariciado. Bolívar hace de ese texto que ese texto se divulgue por toda la República de Colombia y la reacción de querientes y malquerientes no se hace esperar. Las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Panamá, Cartagena y Maracaibo aprueban actas para conferirle al libertador poderes dictatoriales. Aquí se veía tomar forma su anhelo de crear una inmensa república bajo sus órdenes que comenzaba en Venezuela y terminaría en Bolivia. Mientras tanto, los librepensadores entran en pánico y se sienten desconcertados por el rumbo que comienzan a tener los acontecimientos. En todas estas ideas para la presidencia imperial, para una dictadura o acaso para una monarquía, Bolívar tenía a los aliados a los militares y a muchos representantes del clero, mientras que los orientadores del gobierno y los adelantados en el conocimiento siempre propugnaban por una democracia participativa. Bolívar confió erróneamente en que la gran convención de Ocaña podría ser proclive para dar paso al nuevo orden autoritario que se proponía y debido a ello, con la anuencia de áulicos y amanuenses, apoyó el proceso para abrir el camino a las reformas esperadas. El cálculo falló y la reacción de Bolívar fue la de radicalizar su postura y la de anticipar sus efectos por la vía de la anormalidad. Santander y los seguidores del federalismo aseguraban las mayorías y Bolívar acudía a la desintegración del quórum para que la convención abortara. La suerte estaba echada y las cartas de la baraja indicaban que la voluntad de Bolívar se implantaba a la fuerza. El historiador Daniel Gutiérrez Ardila lo analiza de la siguiente manera, comillas: por el contrario, la creación de la dictadura en junio de 1828, antes de que se conocieran en Bogotá las noticias de la disolución de la Gran Convención, debe ser vista como una respuesta del partido boliviano a la preponderancia santanderista de Ocaña. Cierro comillas. A Bolívar le hicieron falta coraje y lucidez en este episodio. Puede resultar atrevido decirlo tratándose del libertador y de ese gran hombre que consolidó la independencia de buena parte del continente.
pero el haber dejado unos asuntos de tanta trascendencia como la definición de una nueva Carta Fundamental en manos de estafetas que llevaban y traían misivas a la par que de toda clase de conjeturas y de evaluaciones segmentadas o tergiversadas, sin duda no obedecía a una buena decisión ni a un manejo acertado de las difíciles circunstancias. Si Bolívar decide presentarse en el salón de la Gran Convención, con toda la preponderancia que él representaba y con toda la habilidad de su talento y de su talente, que siempre le habían asistido, seguramente las circunstancias hubieran sido otras. Y si su firme amor por la República lo hubiera acompañado, ciertamente se hubieran podido tender puentes, encontrar canales de aproximación, y tal vez una medianía hubiera podido surgir para gloria de todos los protagonistas y para la efectiva garantía de esa inmensa nación que soñaba. Bolívar queda entonces en medio de un escenario de complejas dificultades, pues esas mayorías, ahora defraudadas, no estarían dispuestas a quedarse calladas frente a semejante decisión. Aquí viene a patentizarse la vida de Bolívar como un protagonista de enormes dificultades, que terminan conduciéndolo a la decadencia y al consiguiente sepulcro, no sin antes expresar: el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Muchas gracias.